Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de La Parla Política. Y hoy retomamos el sendero político, ¿no? Hemos tenido temas que han tenido que ver con la parte espiritual, emocional. Hace 8 días hablamos de la parte religiosa, tradicional y cultural también de nuestro municipio que estuvo de cumpleaños. Pero hoy vamos a retomar un tema muy político, además que sigue siendo muy de interés para el sur del departamento del Cesar, para el sur del departamento de Bolívar y para quienes cada día oyen hablar más y con más fuerza de Sur Caribe, el proyecto de ley que busca crear un nuevo departamento. Hoy pues nos acompaña el doctor Eduard Torres, exdiputado del Magdalena, que está muy empapado de ese tema y nos va a traer otros pormenores. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Oscar. Un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos ven esta noche. Bueno, recorriendo el departamento o los departamentos, ¿no? Tratando de unir el territorio para hacer pedagogía, que creo que es lo que ahora se necesita, que la gente conozca mucho más de esta propuesta. Sí, ya el tema entra en una etapa de la aprobación legal en el Congreso de la República, pero fíjate, los congresistas han solicitado, ahora que ya está en la audiencia, están en la comisión primera, han solicitado conocer la opinión de la gente. Entonces, pues tenemos que estar atentos a eso y estamos visitando los municipios para invitarlos a que probablemente el 30 de agosto, está por definir la fecha, todavía confirmarla, se va a hacer una audiencia pública probablemente aquí en la ciudad de Aguachica y pues la idea es que la gente venga y de viva voz le exprese a los congresistas su deseo de tener nuestro nuevo departamento Sur Caribe. Claro, esta vez vamos a invertir la estructura que tenemos de nuestro programa, vamos a hablar de lo actual, de lo que es ahora pues novedoso y luego vamos hacia atrás a hablar de los conceptos, de todo lo que pues corresponde a la creación de este nuevo departamento. Entonces, algo que está, yo había visto ya la invitación o se tenía como previsto que fuera el 30 de agosto una audiencia pública. Como usted lo dice, ¿quiénes vendrían? ¿Quiénes podríamos participar? ¿Qué se tiene adelantado sobre eso? Sí, la mecánica de las audiencias públicas es para que los congresistas conozcan, como te digo, de viva voz a todos los actores, ¿no? La ciudadanía, los alcaldes, los concejales, su opinión sobre la propuesta de creación del nuevo departamento. Por supuesto, ahí también va a estar el comité promotor presentando la propuesta, vamos a estar acompañando a la gente, informándole a la gente, y de esa audiencia pública se toma como base, pues por supuesto, para la votación que tendrá lugar ahí en la comisión primera. Es decir, eso lo que quiere decir, Oscar, es que en este momento el balón está en manos de la ciudadanía. Si los congresistas ven que la ciudadanía quiere fervientemente este proyecto y así lo expresen en la audiencia pública, que tengamos una masiva asistencia de la ciudadanía, seguramente los congresistas van a aprobar el proyecto del nuevo departamento. Claro, y esta audiencia pública habría que inscribirse para participar, bueno, o todavía no se tiene fijo todo este mecanismo de participación y demás. Generalmente son de asistencia libre. Hay unas invitaciones dirigidas, por supuesto, van a llegar invitaciones seguramente a las instituciones, a las gobernaciones, a las asambleas. Ahí puede llegar cualquier persona libremente, pero va a haber unas invitaciones formales que se van a hacer por parte de la comisión primera, que es la que va a realizar esta audiencia. Y habrá un mecanismo de inscripción, nos imaginamos ese día allí en plena audiencia y algunas previas también, por supuesto. Claro, pero no se puede dejar esto en manos de los congresistas, sino que el comité promotor debe ser el que mueva, el que convoque, el que haga que el constituyente primario asista, ¿no? Pero que esté informado también de qué va a solicitar ahí. Claro, por supuesto. Lo primero, informarle a la ciudadanía que hay una audiencia pública, porque pues obviamente el Congreso no le invierte a la publicidad en los municipios. Aquí es bien importante la labor que cumplan las respectivas alcaldías, los consejos municipales, las juntaciones comunales, por eso los estamos visitando, invitándolos a todos para que ese día se hagan presentes. Ya hay antecedentes. En el municipio del Banco, hace unos 10 años se realizó una audiencia pública y una en Monpós, en aquel entonces, para la creación del nuevo departamento de la depresión momposina, que es un proyecto que se ha unido a estamos ahí uniendo esfuerzos, es un antecedente de este proyecto, y te cuento, Oscar, que eso fue apoteósico. Recuerdo una anécdota bien linda, cuando los congresistas llegaron y se fue a entonar el himno, hacía parte del orden del día, himno del departamento del Magdalena, el secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial dijo, himno del nuevo departamento de la depresión momposina, y un coro de 30 niños, con el cantante del himno, el que había compuesto la canción, mi compadre Andita Picciotti, entonaron ese himno y ese coliseo se quiso caer. Me comentó la funcionaria del Ministerio del Interior que en ese momento ya la discusión estaba saldada, no había más nada que comenzar porque ellos quedaron convencidos cuando vieron el fervor con el que la gente cantaba el himno del que sería en ese momento su nuevo departamento. Entonces, ese tipo de temas emotivos, lo que la gente exprese y que los congresistas vean, va a ser muy, pero muy interesante. El comité promotor ya hizo una gran labor, una labor encomiable. Yo creo que la labor de Vicente Baño, de Euclides Alsina, del doctor Ulises, del
doctor Claros, llevando este acto legislativo al Congreso de la República. Creo que ellos cumplieron en este momento ya porque está radicado. Ahora sigue la labor de la ciudadanía. Que vean a los concejales metidos en la camiseta del nuevo departamento va a incidir en que los congresistas pues se vayan contentos y digan vamos a aprobar este nuevo departamento. Anoche, bueno, estuve hablando con alguien político en un velorio, porque los velorios también son para eso, ¿no? Son espacios de encuentro, de intercambiar ideas. Y me decía, si aquí Agua Chica tomara muy en serio esa propuesta del nuevo departamento, todo lo que eso conllevaría, seríamos de un pueblo que nos movilizáramos a tomar vías de hecho. Así como me decía, mire, las mangas indígenas les han prometido cosas, no les cumplen y presionan porque saben cuál es el beneficio que están buscando. Aquí creo que es que no nos hemos convencido de lo grande que es la propuesta, doctor Eduardo. Bueno, yo digo que todo tiene su momento, ¿no? Sí. Todo tiene su momento. Hay municipios, de pronto, con mayor trayectoria histórica que Aguachica. El caso de Ocaña. Ocaña siempre tuvo sobre sus espaldas el liderazgo de la región. De hecho, Ocaña lideró una propuesta para la creación del departamento de Caro por allá en los años 50. Estuvo a punto de darse, no se dio. Ahí estaba incluido Aguachica. Recordemos que hubo un departamento, ¿no?, que se llamó Departamento Banco. El departamento del Banco existió y Aguachica fue capital unos años de ese departamento. Sí. Entre 1858 y 1885. Fueron 28 años. Este departamento ya existió y en otras ocasiones pues se han iniciado procesos. En este momento yo pienso que por la importancia geográfica que tiene Aguachica, epicentro de todo el sur de Bolívar, epicentro de todo el sur del Cesar, de hecho el sur del Magdalena, mucho depende de las vías nuevas que nos han hecho. La historia le está dando la oportunidad a Aguachica. Y lo que tú dices, ¿no? Los aguachiquenses tienen que convencerse de la oportunidad que la historia les está dando. Y meterse la mano al drill, como dicen por ahí, para apoyar esta propuesta y demostrarle al Congreso de la República que sí se quiere, que es un deseo de la ciudadanía. Por eso que están dadas las condiciones. Aquí es donde se demuestra, digamos, la grandeza de un pueblo. Esta es la oportunidad que Aguachica estaba esperando hace mucho tiempo. Sí, porque como usted lo dice, hay ilustres aguachiquenses, ¿no? Y gente que lleva años en esto, que ha impulsado la propuesta, pero siento que en este momento de los otros municipios hay como más fervor, como más interés, la gente del sur de Bolívar, incluso ustedes del Banco Magdalena, que podrían ser incluso una capital, pero están más interesados en esto, pareciera ser. ¿O cuál es el fervor, por ejemplo, en el municipio del Banco, o sea, de la gente del común? Bueno, nosotros cuando trabajamos el proceso anterior, obviamente tuvo una pausa, se logró despertar el fervor. Pero yo pienso que eso es paulatino. Yo pienso que en el trasfondo la gente, el amor que siente por su tierra en algún momento aflora. Yo creo que la audiencia pública va a ser la prueba de fuego. Te vas a sorprender, a nosotros nos pasó en el Banco también. Cuando la audiencia pública se hizo fue cuando la gente tuvo la oportunidad de expresar eso, que uno no lo veía. Yo confío, soy optimista que ese día Aguachica la va a sacar del estadio, el día de la audiencia pública, y ahí es donde va a sacar el fervor. Mira, inclusive la gente a veces tiene el temor. Dice, no, es que la clase política va a llegar a oponerse. La experiencia que nosotros tenemos en esto es que cuando el político que viene de otra parte, de hecho el que viene de Cartagena, ve al ciudadano de aquí apersonado, apropiado de la propuesta, ellos terminan colocándose del lado del ciudadano, porque es que el político en última es un intérprete del deseo del ciudadano. Así que si los ciudadanos dicen yo quiero esto, y afortunadamente para los ciudadanos aquí sí tienen los argumentos, ¿no? Porque nosotros, afortunadamente el comité promotor y el mismo acto legislativo plantea que esto es una propuesta viable en lo legal, en lo fiscal, en lo del desarrollo socioeconómico, está bien sustentada. Entonces ese día los políticos terminan colocándose del lado de los ciudadanos. En manos de los ciudadanos está, y yo confío que Aguachica va a dar la batalla y va a dar la altura ese día que se requiere. Lo que pasa es que hay un detalle, Oscar, y es que en los municipios pequeños a veces es más fácil vender las propuestas porque los mecanismos, tú como comunicador me imagino, sí. ¿cierto? En las ciudades más grandes a veces se diluye más el mensaje aparentemente, pero cuando esos mensajes crecen son imparables, es la ventaja que tienen. A mí me sorprendió que días me compartió Monseñor Juan Carlos Ramírez, que estuvo invitado la semana pasada, y después me compartió una especie de comercial que se hizo muy bonito, donde hay unas tomas de unas cumbiamberas y hasta un jingle. O sea, ya el tema lo veo que va teniendo más organización y eso vende. Nosotros incluso lo estamos rotando aquí en nuestro canal porque creo que uno debe contribuir también pues a todo esto. ¿Quiénes vendrían, cuando hablamos de congresistas, a esta audiencia pública? Aunque puede venir cualquier parlamentario, ¿no?, a esto, pero ¿quiénes nos interesa que no deben faltar? Sí, de hecho es una audiencia formal, es una audiencia formal, se instala de manera formal como se instalan las audiencias allá en el Congreso de la República y es organizado por la Comisión Primera Constitucional. Son 41 congresistas. Bueno, me adelanto, de esos 41 congresistas necesitamos el voto de 21.
para que pase la propuesta. Recordemos que el acto legislativo son 8 debates. Ese primer debate se da en esa comisión. Se requiere el voto de 21. Normalmente no asisten todos los congresistas por cuestiones, me imagino, de agenda. Casi siempre las audiencias no asisten todos. Si asisten todos, pues fabuloso. Pero también aspiramos que asistan congresistas de otras comisiones, ¿no? De otros congresistas que no pertenezcan a la comisión primera. Recordemos que quien radica el acto legislativo, ¿no? La que aparece como autora del acto legislativo es la congresista Dorina Hernández. Y hay otros 19 congresistas que firmaron, junto a ella, suscribieron el proyecto. No todos hacen parte de la comisión primera. Entonces muchos de ellos seguramente nos van a acompañar ese día acá. ¿Y esa audiencia se puede posponer en el momento en que no haya quórum, por ejemplo? Sí, claro, tiene su formalismo. Seguramente tiene su formalismo. Ellos nos imaginamos que por los costos en que ellos incurren y todo, pues van a ser cuidadosos de eso, ¿no? De concertar primero. Hay que hacer un viaje. De hecho, las alcaldías normalmente acompañan estos procesos. Ahí esperamos pues el acompañamiento del señor alcalde como anfitrión, porque es un acto oficial, ¿eh? Es un acto oficial y pues casi que está en la obligación de liderarlo y seguramente pues se van a concertar primero ese tipo de situaciones. Claro, que Aguachica, bueno, no va a quedar acéfala con esta pérdida, pero queda una administración más. Y hay un detalle, la idea es que el alcalde de Aguachica aproveche esto para los aguachiquenses, que tú sabes lo que es tener, imagínate, no recuerdo haber visto en los últimos años que venga una comisión del Congreso a sesionar en Aguachica. Eso es grande para el municipio de Aguachica, para la región, y todos los municipios en ese momento pues estarían, digamos, también aprovechando esa situación. Entonces Aguachica tiene que aprovechar esta oportunidad y por supuesto el alcalde tiene que liderarla. Si no lo hace el alcalde de aquí, lo va a hacer el alcalde de otro municipio. Claro. Yo me imagino que los congresistas, si el alcalde de aquí dice que no, seguramente van a acudir al municipio del Banco. Y creo que el alcalde de allá ha mostrado la disposición, porque es que estos son eventos oficiales. Pero ya tocaron aquí a la administración. Bueno, lo digo porque usted sabe que acabamos de perder a nuestro alcalde titular, pero igual pues sigue trabajando, ¿no? Todo este equipo. Ya habrá habido los acercamientos para que Aguachica organice eso. Sí, claro, ya se habían dado unos acercamientos y el alcalde había mostrado su disposición, porque es que vuelvo y te digo, estos son actos oficiales. Entonces los congresistas de todas maneras, cuando decimos lo de los otros municipios, es que ellos de todas maneras siempre tienen el plan B, el plan C. Entonces creo que hay unos municipios del sur de Bolívar que podrían servir de anfitriones. Está el municipio del Banco también. Ellos seguramente de acuerdo con eso van a tomar la disposición. Nosotros confiamos que Aguachica va a aprovechar la oportunidad, porque la verdad que es una gran oportunidad para tener aquí algo tan importante, una entidad tan importante como es la Comisión Primera Constitucional. Tiene mucha discusión en el tema del presupuesto, fíjate, son temas que se pueden tratar ese día aquí de manera alternativa. Es una gran oportunidad para la ciudad que estamos seguros no se va a desaprovechar. Claro, y bueno, el 31 yo creo que está muy encima, de pronto no se tan encima, pero si lo es... bueno, Oscar, lo que pasa es que hay lo que pasa es que hay un cronograma, son 8 debates. Sí. Estos 8 debates para aprobar el proyecto de acto legislativo son 8, entonces el tiempo es esta legislatura más la que termina el otro año en junio. Entonces, matemáticamente uno supone que para que vayamos cómodos en los tiempos, deberían darse este año 5 debates, para dejar 3 para el otro año. Entonces, por eso la premura de hacer la audiencia pública lo más pronto posible. No, y se ha levantado como el interés, ¿no? Se le ha hecho, nosotros algunos en el tema de medios a veces le decimos ruido, aunque el ruido tiene eso de que también es bulla, pero no se entiende, sí. Pero por lo menos se le ha dado como un poquito de interés a la gente. Usted tiene pedagogía, ¿no? Estuvo en la tarde en un colegio, está yendo a las universidades. ¿Es sí, interés, claro. Invitaciones que está recibiendo? Sí, claro. Hay muchas entidades que están interesadas, estamos yendo a atenderlos. El día de ayer estuvimos en San Martín de Loba con el Consejo Municipal. En la mañana estuvimos hablando en la emisora. La radio es muy poderosa en estos municipios del sur de Bolívar, ¿sabes? Uno sale de la emisora y en todas las esquinas le dicen que lo han escuchado. Los municipios pequeños la difusión tal vez un poco más grande, el poder de la radio es muy grande. Antier estuvimos en el Consejo Municipal de San Alberto. También parte del comité estuvo en Río de Oro haciendo la socialización. El día de hoy van a estar en González y en el municipio de El Carmen. Entonces nos estamos moviendo, llevando la invitación, por supuesto. ¿Y aquí en Aguachica, aprovechando que están en sesiones ordinarias? Sí, claro, aquí hubo una visita al Consejo Municipal. Quedamos pendientes de volver. De hecho, el día de hoy de pronto se está definiendo eso. Estamos pendientes con Gamarra. Oye, tú sí sabes que uno de los... Te hablé hace un momento del departamento que existió, ¿no? 28 años, entre 1858, que se llamó Departamento Banco. Sí sabes que tuvo 3 capitales, ¿no? Se turnaban, no sé por qué la cambiaban tanto. Unas veces fue el Banco, otras veces fue Aguachica. Y sabes que Gamarra fue capital también de ese departamento. Gamarra fue capital departamental. Algunos años ese departamento no se llamaba Gamarra, se llamaba Puerto Nacional. Entonces, Gamarra tiene un pasado, mira ese pasado que tiene Gamarra de grandeza con el río Magdalena. Con este nuevo departamento sin duda se va a recuperar ese papel tan importante que el río jugó en el desarrollo de este territorio.
Claro, y ahora hablemos, doctor Eduardo, de vender la propuesta. Vender la propuesta, porque eso es lo que se hace, ¿no? De una propuesta de vender una ponencia positiva de por qué un nuevo departamento y por qué Aguachica Capital. Sí, fíjate que eso que tú dices es importante porque en cada municipio hay una visión distinta de lo que significa tener un nuevo departamento. Aquí en Aguachica, por supuesto, Aguachica ya está cumpliendo un papel hace mucho tiempo de epicentro de esta región. De hecho, se le están sumando municipios que no estaban sumados a la dinámica que uno la ve comercial, pero va mucho más allá de lo comercial. Hay una institucionalidad departamental artificial aquí. ¿A qué me refiero? Que los municipios de aquí del sur de Bolívar, aunque dependen institucionalmente de Cartagena, tú ves que toda su dinámica administrativa es con Aguachica. Aquí tienen las cuentas bancarias, la política se maneja aquí en Aguachica. Entonces, Aguachica viene cumpliendo ese papel hace mucho tiempo de epicentro. Sin duda ese es el principal argumento para Aguachica crear el nuevo departamento. Motivaciones, yo te voy a regalar una teórica. Hay un investigador, Ángel Másir, una de las más grandes autoridades en ordenamiento territorial. Él plantea dos elementos a la hora de construir entidades territoriales. Y es que deben ser entidades poligonales y que las capitales no queden en los extremos, para que haya una equidistancia, sí, sea equivalente a la distancia, sea equitativa, de los municipios al centro administrativo. Y Aguachica cumple perfectamente con esos requisitos que Másir tiene para el diseño de entidades territoriales. Eso suena en el papel bonito, en la práctica es difícil llevarlo a la realidad, por eso es que tú ves que en Colombia, por ejemplo, Magdalena, una entidad alargada, con la capital en el norte, lo mismo le pasa al Cesar, le pasa al Bolívar. Eso crea grandes distancias que lo que hacen es ocasionar grandes costos, ¿no? Entonces, Claro, por ejemplo. en este departamento, Aguachica, por su ubicación central en el centro del nuevo departamento Sur Caribe, por supuesto, ahí lo vemos, cumple ese papel de equidistancia con los municipios. Mira, y la distancia, yo te decía de los argumentos de cada municipio. De Cimití a Cartagena, ¿cuántos kilómetros hay? Fíjate que en esos municipios, ayer en San Martín de Loba, la gente hablaba era de eso. Allá el argumento principal para crear esto no es la equidistancia, como lo ve aquí, no. Allá es las enormes distancias que hay respecto a la capital. Fíjate que Cartagena, los municipios del Bolívar, su promedio de distancia a Cartagena está en 608 kilómetros. Hay municipios que están más de 700 kilómetros. Como viajar de aquí a Barranquilla. No, mejor dicho. Son distancias muy grandes. No, y distancia, doctor Eduardo, en línea recta, si estuviese en línea recta, pero para llegar allá, o sea, eso en kilómetros en línea recta, pero en desplazamiento hora. Y pasar por 3 departamentos inclusive. Y pasar por 3 ¿Te imaginas? Eso crea muchos conflictos inclusive. Sí. Entonces, en el caso del Magdalena no es tan distinto. El banco está a 305 kilómetros de Santa Marta, una distancia bastante grande. Los municipios de aquí del sur del Cesar, que van a entrar a la propuesta del nuevo departamento, tienen una distancia promedio de Valledupar de 282 kilómetros. Es menor que aquella, pero es bastante alta. Ahora la comparamos con la de Aguachica. Y vemos que Aguachica, en cambio, la distancia promedio con Aguachica estaría en 83 kilómetros. Y como este va a ser un departamento, que va a ser un modelo piloto de descentralización, muchos servicios del nuevo departamento se van a ubicar en el banco, como es allá de la subregión Las Lobas, otras en Cimití, en Santa Rosa, y también en Cantagallo, como es en el sur, y en la zona de Riodoro también se van a ubicar algunos servicios. Entonces, si tú sacas cuentas, la distancia promedio a esos centros administrativos, auxiliares que van a estar también a tener algunos servicios, va a ser de apenas 63 kilómetros. Entonces, la diferencia es grandísima. De 405 kilómetros, que es la distancia actual promedio de todos, a 68 kilómetros es bastante. Y eso tenemos que medirlo en términos no solamente de distancia, sino de tiempo. Por ejemplo, mira, yo acabo de venir del banco esta tarde y del banco aquí lo que me demoré fueron 1 hora con 20 minutos. A Santa Marta no iría ni siquiera en la quinta parte del recorrido. O sea, eso en términos de costos, el dinero que se gasta para desplazarse, el tiempo que la gente invierte, el peligro. De hecho, el índice de accidentalidad que hay en la zona del banco, en los desplazamientos a las capitales es bastante alto. Ilustres familias han perdido muchos familiares y todo por las altas distancias que hay. Y en términos económicos, para la gente tener cerca los servicios institucionales. Entonces, sin duda, el tema de la distancia es uno de los argumentos más fuertes. De hecho, nosotros lo enmarcamos dentro de un fortalecimiento que tendría la descentralización administrativa. O sea, estos son principios constitucionales. La Constitución dice que hay que fortalecer la descentralización administrativa. ¿Cómo la fortaleces? Disminuyendo y acercando el Estado, disminuyendo las distancias y acercando el Estado a las comunidades. Eso es fortalecer la descentralización administrativa. O sea, así que este nuevo departamento nacería tratando de evitar esos errores que están en este momento vigentes en departamentos. Por ejemplo, en el departamento del Cesar, muchas veces han hablado de los aspirantes a gobernación cuando llegan que van a descentralizar, pero descentralizar no es venir a visitar, ¿no?
Porque si vemos aquí en Aguachica, del departamento, ¿qué es lo que realmente tenemos? La oficina de renta, es lo único, para pagar impuestos. Ni colocar oficina. Por ejemplo, en el banco, el gobernador del Magdalena último, respondiendo a eso, colocó en el banco un poco caricaturesco suena, una sede de la gobernación. Eso pasa y ves 3 banderas allí, no ves más nada. Pero la presencia del Estado... actualmente algunos diputados han manifestado que es que hoy en día las distancias no son tan grandes. Perdón, las distancias siguen siendo las mismas. Los mismos 600 kilómetros de hace 20 años son los mismos de ahora. Que han disminuido, que han mejorado los medios de transporte, sí, pero aún así, 60 kilómetros es mucho más cerca y más económico para la gente que recorrer 400 o 600 kilómetros. De pronto el que vive allá en Cartagena cómodamente, en Valledupar no lo ve, pero quienes vivimos acá y lo sufrimos. De hecho, los que viven al sur de Bolívar, que eso sí es verdad que les queda bastante lejos de la capital, ellos sí tienen conciencia de esto y por eso el tema pega tan duro allá. Entonces este tema no es un tema digamos, traído de los cabellos, no, está basado en principios constitucionales. Fortalece la descentralización administrativa al disminuir las distancias, acercar las sedes administrativas a las comunidades y con eso va a disminuir los costos del Estado. ¿Cómo es posible que hoy en día el gobernador de Bolívar se gaste un platal porque le toca ir de la gobernación por allá en Turbaco, en Cartagena, en helicóptero al sur de Bolívar? Por Dios, eso parece que fuera en Dubái, que no estuviéramos hablando de Colombia con toda la crisis fiscal que hay. Entonces, si debe disminuir costos, la creación del nuevo departamento sí que los disminuye, sin duda. Total, bueno, todo ese tema de los famosos viáticos y demás. Pero, ¿y cuál es el argumento para contrarrestar? Por ejemplo, decían en Valledupar, bueno, sí, respetamos, pero les queríamos más que estuviesen inconformes, ¿no? Estuviesen más inconformes hace 20, 30 años. Pero hoy, 20, 30 años después, a Aguachica se le está invirtiendo más, dicen incluso congresistas de nuestro departamento. Sí, así también se lo escuchamos a un diputado de Bolívar en estos días y cabe aclarar que ese no es el argumento para crear el nuevo departamento. Para nada, para nada. Si tú revisas el acto legislativo, ahí en ninguna parte, esto no se está creando porque hayan malos gobiernos que no nos invierten. No. Si el tema fuese de malos gobiernos, Oscar, pues elegiríamos buenos gobiernos y se acabaría el problema. Esos son problemas coyunturales, de último momento. El tema del nuevo departamento, tú lo dijiste hace un momento, soluciones son problemas estructurales. La distancia es estructural. 60 kilómetros es menos que 600. Eso es estructural y eso es lo que busca corregir el nuevo departamento. Esto no es un tema de porque nos invierten o porque no nos invierten. Además de un detalle, a veces hablan de la inversión como si nos estuvieran dando un regalo, una dádiva. No, señor, ustedes están en la obligación de invertirle a los territorios. De hecho, si sacamos cuentas, la inversión que nos han hecho, hay departamentos que funcionan mejor que otros. Por ejemplo, nos damos cuenta que en el Cesar, sin duda, la inversión es mucho más grande en sus municipios que la que hace un departamento que en eso es muy mediocre, como es el Magdalena. El Bolívar apenas en los últimos años, en respuesta a estos proyectos de nuevos departamentos, ha reaccionado y ha hecho algunas obras. Pero si sumamos los últimos años, eso es poco frente al derecho que nosotros tenemos en las transferencias. Que ellos tienen que tener en cuenta que cuando ellos liquidan regalías y cuando ellos cobran el impuesto al consumo de cerveza que nosotros le producimos, ese recurso es de nosotros. Eso no es una dádiva ni un regalo que nos hablan como si nos estuvieran dando, haciendo un favor. No, usted está en la obligación constitucional. De hecho, hasta el último día, que con el favor de Dios el nuevo departamento Surcaribe lo estemos inaugurando, colócale tú que se apruebe en el mes de mayo del otro año, lleguemos al último debate y se aprobó, y el presidente lo sancione y estemos inaugurando este nuevo departamento Surcaribe con la voluntad de nuestro Dios el próximo mes de octubre. Hasta ese día, las gobernaciones de Cesar, Bolívar, Magdalena y Norte de Santander deberán seguir invirtiendo. ¿Quién les dijo que ellos no van a hacer? Esa es una obligación que tienen y no es una dádiva. Y no es el motivo principal, la inversión o falta de inversión, lo del nuevo departamento. Por el contrario, el nuevo departamento va a fortalecer mucho más a la región Caribe. Mira, en lo político, el nuevo departamento, hay ese temor de ellos allá. Ellos dicen, no, es que lo desinforma, dicen, no, es que el Cesar va a perder congresistas, y así lo han dicho, ¿eh? Entonces, quienes lo dicen parece que no hubieran leído la Constitución Política. La Constitución Política en su artículo 176 protege esa parte y dice que cualquier modificación no modifica las curules actuales. En este caso, ¿qué quiere decir? Que el Cesar mantendría los mismos representantes a la Cámara que tiene, los mismos 5 que tiene el Magdalena, los mismos que tiene el Norte de Santander. Entre esos 4 departamentos que nosotros que le están aportando municipios a este nuevo departamento, porque no se lo estamos quitando, ¿ah? Claro, el nuevo departamento tendría también 4 representantes. Nosotros entraríamos con 3 representantes a la Cámara, pero ellos mantendrían los de ellos. Los 4 departamentos hoy en día tienen 20 representantes a la Cámara. De crearse 23. Un quinto, tendríamos 23. O sea, yo pienso que oponerse a eso es ser muy egoísta de verdad. Es como cuando a mí me dicen en el barrio, ¿no? O en la casa, bueno, si yo trabajo yo solo, entra $1 millón a la casa, pero si trabajamos 2, entran 2.200.000 y me voy a oponer a eso, que entren más recursos, que tengamos más. Y otro argumento que le han vendido a los ciudadanos, como decimos nosotros en los medios, al ciudadano de a pie,
es que Aguachica no está lista para ser capital. Eso lo discutíamos con el doctor Vicente Baños unos episodios atrás aquí en La Parla Política. Hombre, ¿qué va a ser capital? Mira, ni aeropuerto tiene. ¿Qué va a ser capital si no tiene acueducto? Y el doctor Vicente nos explicaba, eso no está condicionado, al contrario, ¿no? Cuando Valledupar fue capital, sus condiciones eran también muy paupérrimas. Sí, de hecho, esa afirmación se la escuchamos al gobernador de Bolívar, a Yamil Arana. Yamil Arana, que es de una clase política tradicional de esa zona. Oye, y a propósito, él es de Magangué. Y Magangué no ha aprovechado que Magangué es la capital natural de ese sur de Sucre, Bolívar y también allí de un poco del Magdalena, y no han aprovechado esos políticos todo el poder que han tenido representantes de la Cámara para hacer de Magangué un epicentro, un nuevo departamento que todos los teóricos lo señalan. Les quedó grande a ellos, ¿no? Se sometieron a la clase política de Cartagena. Y son políticos que están rodeados en esa zona de muy malas prácticas. Yo creo que les queda muy mal a ellos hablar mal. De todas maneras, cuando él dice que Aguachica no tiene la capacidad, lo primero que está es faltando el respeto a las personas de Aguachicas, primero. Segundo, a pesar de que fue congresista, se nota que no ha leído la Constitución política, porque si tú miras, de hecho, la Constitución política, cuando se crean departamentos no se habla de capitales, se habla de sedes de gobierno. Eso es lo que se trabaja en la Constitución política o en la ley que crea el nuevo departamento, la sede de gobierno. Y tercero, no hay unos requisitos establecidos. Él tiene que entender que ser capital de un departamento no es un concurso de arquitectura. No es porque tú tengas o no tengas edificios, eso déjaselo a un concurso de arquitectura, ¿no? Lo que se requiere para el tema de una capital, si se elabora el proyecto de acuerdo como lo mandan los teóricos, como lo mandan el Masiri. A propósito, hay unos estudios muy interesantes de Ernesto Gull y Miguel Fornaguera que diseñaron hace más de 50 años lo que ellos le llamaban el epicentrismo regional, es decir, ciudades que ejercían una influencia con los municipios alrededor y que eran candidatas a ser a futuro capitales de departamentos, a crear nuevos departamentos. Y ahí quedaron ciudades como Magangué, El Banco, Mompox, Barranca Bermeja, Aguachica, creo que quedó también ahí incluida en ese tema de ese estudio de Ernesto Gull y Miguel Fornaguera. Es decir, los teóricos, los científicos han indicado que desde el punto de vista funcional, es decir, cómo se articula con los municipios vecinos y cómo prestar los servicios, esta zona está apta para ser capital. Entonces hay que decirle a este gobernador de Bolívar que qué tristeza, ¿no? Que no conozca la Constitución política, que no haya leído a los teóricos y que pues parece como una charla, como cuando tú la dices en una esquina, ¿no? Sí, de hecho dijo una frase que a mí me llamó más la atención. Dijo, eso que se van a gastar en hacer un nuevo departamento, dénmelo a mí para hacerle unos colegios. Oye, qué falta de respeto. Y así como hablan, así nos tratan y así nos ven, ¿sabes? Así nos tratan y así nos ven. Y no queríamos entrar en estos choques, porque esto no es para chocar con nadie, pero yo creo que a este señor gobernador de Bolívar sí hay que pedirle que respete, que lea la Constitución política, que se instruya mucho más a la hora de hablar de ordenamiento territorial, porque habla como esa persona que está en la esquina tomándose una cerveza, como claro, hablando por hablar, eso, y no como un gobernador. De a pie que lo diga, por favor, señor no. gobernador, dele altura a su cargo, lo esperamos acá en las audiencias públicas, para que esos argumentos, estamos seguros que acá no los va a decir. Tendrá que decirlo de otra manera por lo menos, porque acá sí va a encontrar personas que van a hacer respetar la tierra. Y en este caso, pues, el Departamento Nacional de Planeación el año pasado, en el estudio que se hizo con la Junta Colegiada, yo creo que eso demuestra un respeto de planeación y ya plantean que Aguachica puede ser la capital, que cumple las condiciones. Ahora, si estuviéramos bien, no nos iríamos. Yo pienso que los municipios del sur de Bolívar, si se quieren ir, es porque quieren mejorar. Y yo pienso que Cartagena, en lugar de enojarse por eso, debe alegrarse porque a sus vecinos les vaya bien, ¿verdad? A uno el que se alegra, el que se enoja porque a uno le vaya bien, es el que es enemigo de uno. Entonces, esperamos que ellos, pues... Doctor Eduardo, pero públicamente un alcalde, un gobernador puede asumir como una posición en esto del nuevo departamento, o sea, que puede decir, sí, estoy a favor o estoy en contra, puede asumirlo públicamente. Hay una línea muy delgada, Oscar. Yo pienso que en un momento dado hay que dar unas discusiones, por lo menos el tema del endeudamiento, fíjate que es un tema, ese es otro sofisma que a veces le cuelgan para oponerse a los proyectos. Nosotros lo hemos discutido, de hecho con el mismo Ministerio de Hacienda. A veces se habla del tema de que el departamento tiene unos créditos, que unas obras que invirtió, pero entonces uno también le puede decir, oiga, pero es que nosotros también hemos producido unos impuestos, ¿dónde están? Esa es una discusión, ese tipo de discusiones fiscales pueden darse. O sea, como quien dice, ustedes se van a ir para otro departamento, pero nos va a quedar la deuda de lo que invertimos, ¿sí? Exacto. De pronto el tema de la sostenibilidad fiscal, los impuestos que ellos perderían. Entonces ellos van a decir, hombre, sí, nosotros vamos a perder unos impuestos al consumo de cerveza, pero nosotros le vamos a decir, sí, pero que ya no van a tener un departamento tan grande. O sea, claro. En educación el departamento de Bolívar, por ejemplo, si recibe 100 millones hoy en día por educación, por colocar un ejemplo,
al crearse el nuevo departamento, pues va a recibir, por ejemplo, 70 millones, supongamos, ¿verdad? Pero es que ya no va a atender 100 estudiantes, va a atender 70, o sea que en últimas no pierde porque todo es proporcional. Entonces, hay una línea muy delgada, pero cuando hay gobernadores, que el gobernador ya entra de pronto a amenazar a los alcaldes, a decirles que no apoyen el proyecto, que ojo, tenemos evidencias de que sí ha habido amenaza de algunos de los gobernadores a muchos alcaldes, ¿no? Para que no se sumen al proyecto, para que no lo apoyen. Ya lo hemos vivido en los procesos anteriores. Eso sin duda constituye un delito. Eso es un abuso de la función pública. De hecho, ciertas manifestaciones a los alcaldes, escuchamos aquí a un congresista del Cesar, al señor Salazar, diciendo que había hablado con los alcaldes. Cuando tú dices que hablaste con los alcaldes, es porque ya tú lo estás coaccionando y estás cometiendo un delito. Y ojo, que de ahí a que te quiten la investidura por una demanda penal, de hecho, hay un corto camino. Entonces deben tener mucho cuidado, pero lo principal, ser respetuosos y darle altura a este tema. Darle altura a este tema, yo creo que hay argumentos teóricos, legales suficientes para que demos una conversación de mucha altura y no salgamos de pronto a veces con esas... Se espera mucho más a veces de ellos, ¿no? Que son congresistas. Pero vendiendo, por ejemplo, un punto a favor, ¿no? Hay muchos puntos a favores, pero viéndolo yo como un ciudadano, diría, hombre, es más fácil ir a pedirle a una gobernación que tengo ahí a una gobernación que tengo bien distante, ¿no? Esa es una cosa muy básica. Aguachica, sí. ¿Cuántas veces sabemos que el recurso del que dispone el municipio no alcanza, entonces hay que y subsistimos, o lo que más invierte viene de la gobernación, ¿no? Si la tenemos aquí mismo, va a ser otro tema. O sea, hay que ser como muy cerrado como para no entender lo que esto beneficia. De hecho, ese mapita que ustedes proyectaron hace un momento de la distancia, que proyectaron en la pantalla, ¿verdad? De las flechitas, tuve la oportunidad de conversarlo con una diputada la semana pasada en Valledupar, y cuando vio el mapa dijo, aquí está dicho todo. Sí. Aquí está dicho todo porque ahí se ve clarito, ¿no? Mira la línea tan larga de distancia, y eso llevado a la lógica del ciudadano cala mucho, por supuesto. Las distancias son mucho más cortas. Sí, claro. Ahora, a eso atale todo, ¿no? Las relaciones institucionales, un alcalde para viajar a la capital le queda cerquita. Es como el Departamento del Atlántico. El Departamento del Atlántico es uno de los departamentos con mejores indicadores de desarrollo. Y parte de esos indicadores de desarrollo tiene que ver con ser un departamento pequeño, en el cual el gobernador puede atenderlo de una mejor manera. Sí. La gobernabilidad mejora con entidades de menor tamaño. Nosotros en Colombia, el promedio de nuestro departamento supera los 32.000 kilómetros cuadrados. En Europa, no solamente Europa, hay países avanzados, en los estudios que hemos revisado de Costa Rica, de Uruguay, de Chile, el promedio de los departamentos, de las entidades que hacen las veces de departamentos, no supera los 7.000 kilómetros cuadrados. En Colombia tenemos 5 veces ese tamaño. Hablando con el doctor Vicente, me decía que había otros territorios interesados en trabajar esto, ¿no? De crear nuevos departamentos, y de hecho creo que esa sería como la puerta que se dé. Por ejemplo, yo no entiendo, y sé que estudia toda esa parte social, departamentos con tantos municipios. Creo que Santander tiene más de 70, ¿no? Y Antioquia tiene 125. Oye, ¿cómo será, Oscar, cómo será el consejo, digamos, ¿cómo le llamamos? La reunión del gobernador con sus alcaldes para atender a 125. Si cada uno habla 5 minutos, 125 por 5, eso nos da, ¿qué? Como 700 minutos. Toca hacer, son retiros espirituales, ¿no? Para poder hablar 8 días. No, y la inversión es muy también... Exactamente. De hecho, el tamaño tiene mucha relación con otros temas, ¿no? Por ejemplo, estas entidades, por ejemplo, las de la costa, las del Caribe, que son alargadas, muy grandes, son las que tienen en los sures, las partes más alejadas de las capitales, tú encuentras los mayores clústeres de pobreza, es decir, las condiciones las regiones con menos condiciones de desarrollo social y económico. Hay una relación muy directa entre clústeres de pobreza y el alejamiento de las capitales departamentales. Pero, por ejemplo, Atlántico, un departamento tan pequeño. Así es. Debería tener... Lo mismo que el eje cafetero. El eje cafetero, toda la reorganización territorial que se dio hace 50 años tuvo mucho que ver con el despegue que tuvo esa región en términos, porque mejoró las condiciones de gobernabilidad. A propósito, por ahí había, ya que tú tocaste el tema, por ahí está circulando también un apunte de algún diputado del Bolívar, creo que él decía... Hacía una relación de los departamentos que no se dieron. Entonces decía, no, que en Barranca se intentó y no se dio. En Huila mencionó 3 o 4. Pues ahí hay que recordarle que el Caribe es una de las zonas donde sí se han dado procesos, porque hace unos años se inició el Cesar y se dio. Se inició Sucre y se dio. Se inició Córdoba y se dio. Se inició el proceso de La Guajira y se dio. Y todos han sido exitosos. Yo no pienso que hoy en día a alguien se le ocurra, Oscar, que hay que echar atrás la creación del departamento del Quindío, por ejemplo. Total. Nadie puede decir eso. No, echemos atrás a Córdoba y devolvámoselo nuevamente a Cartagena o a Barranquilla, ¿no? Al Atlántico. Vamos a quitar el Atlántico y vamos a devolverlo a Barranquilla como municipio de Bolívar. A nadie se le ocurriría eso. Mire que entonces, hablando de impresiones de tipo personal, yo no conocía Montería, y alguien que había estado en Montería hace tal vez 2 décadas me hablaba muy mal de la ciudad.
Y yo llegué y me encontré una ciudad muy próspera, muy arquitectónicamente, como ha avanzado. Entonces, eso cambia. Valledupar, mucho tuvo que ver la creación. Mira, y hay un tema cultural que a la gente le gusta mucho. Cuando se crea el departamento del Cesar de Córdoba y el departamento del Quindío, se fortalecen tres manifestaciones culturales que se volvieron internacionales, que fueron la cultura vallenata, la cultura sabanera y la cultura cafetera. Hoy en día son generadores de divisas para turismo. El sombrero sabanero, recuerda, hace 60 años, tú eres más joven que yo, Oscar, de pronto. Claro. Hace 60 años, Oscar, el sombrero sabanero en la costa era mirado de manera peyorativa, o sea, era mirado como con desprecio. De los campesinos. Sí, el campesino, el corroncho, así nos decían, ¿no? Sí, sí. Mi abuelo recuerdo que usaba el sombrero sabanero muy orgulloso. Entonces, es que es el campesino. Hoy en día el sombrero sabanero se luce en los encuentros de los Juegos Olímpicos por parte de los deportistas, gracias a que cuando nació el departamento de Córdoba, la institucionalidad del departamento empezó a fortalecer todas esas expresiones culturales y las convirtió en símbolos nacionales. Lo mismo pasó con el vallenato, lo mismo pasó con la cultura cafetera. Entonces, sin duda, este nuevo departamento Surcaribe, expresiones nuestras, ¿no? Como la guitarra de Río de Oro, la cumbia y la tambora del Banco, las lobas y toda la zona del río, van a tener una institucionalidad fuerte para que en menos de 10 años, estamos seguros, lo vamos a tener convertido en símbolos internacionales. Sí, y ahí es donde uno dice, es que de pronto el discurso que se vendió hace años atrás era eso de una división muy como personal. Los vallenatos versus los del sur, los vallenatos, queremos esa división, pero es algo que se da por la misma naturaleza, ¿no? Hoy lo entendemos como el tema de distancia, es apenas lógico, entre más lejos estés del corazón, pues menos afecto. Mire que el himno del Cesar no tiene en cuenta el sur, no lo hemos dicho, si usted mira la letra, pero es algo que se da también, es como la misma naturaleza, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, el centralismo es algo natural en las entidades. Tú vas a Cundinamarca, Bogotá es centralista, todas las entidades son centralistas. Lo importante es que, de hecho, cuando se crean departamentos, tú tienes que ser consciente que en algún momento dado se van a generar nuevos centralismos. Eso con el tiempo termina sucediendo. Entonces, cuando es necesario otra vez reestructurar las entidades, la gente tiene que entender que esto de la creación de departamentos es muy normal, porque las dinámicas poblacionales, eso que tú comentas, ¿no? Culturales, van cambiando y los territorios necesitan irse adaptando a esas nuevas realidades locales. Entonces, desde el 91 no teníamos un nuevo departamento. Bueno, cuando las comisarías pasaron a ser departamentos. Sí, claro, fueron los últimos departamentos creados desde el año 91 por la vía constitucional, ¿no? Antes de eso había sido el departamento en los 80, el departamento de Caquetá, creo que fue el que se creó. Y el último creado como una gesta legislativa había sido el departamento del Cesar, ¿no? En 1967. Esto se viene dando cada 50 años más o menos. Fíjate, en este momento se están cumpliendo más o menos ese tránsito hacia la creación de nuevas entidades. Y bueno que le haya tocado a nuestra región, a Huachica, al Banco, a Cimitía, a Río de Oro, a Pailita, a Pelaya, esta oportunidad que la historia nos está dando. Bueno, y si alguien se le quiere, llamémoslo así, sumar, porque hay un equipo, ¿no?, de base, de todas maneras. Por ejemplo, el doctor Vicente nos decía, se requieren incluso recursos, porque esto hay que hacer lobbies, hay que hacer cabildeo, hay que mover los congresistas. Esa parte financiera o fiscal. Sí, claro. Bueno, lo primero es que las personas, para apoyar, lo que se requiere primero que nada es, digamos, enamorarse de corazón de esta propuesta, que el día que venga la audiencia pública se asista, colocar la publicidad en sus municipios, ser conscientes de los beneficios que va a traer esto para la comunidad. Somos viables desde el punto de vista fiscal, está demostrado que estaríamos produciendo los impuestos suficientes, o sea, están todos los argumentos, habría muchos beneficios para todos los territorios, entonces pues que nos acompañen, la audiencia del 30 de agosto va a ser muy pero muy importante. Yo creo que aquí hay que venderle mucho a la gente, tocarle mucho como la fibra, ¿no? La fibra del corazón. ¿Por qué celebramos con orgullo la independencia, por ejemplo, del 20 de julio? Si no hubiéramos dado ese paso, así es, seguiríamos lo mismo. Fíjate que ayer en la charla a los concejales de San Martín de Lobos les llamó mucho la atención un tema, el tema político. A veces hay una dependencia de ciertos políticos locales respecto a los de las capitales. Bueno, yo eso lo he visto en ciertas ciudades. Ciudades como el Banco no sucede eso, ¿sabes? Lo digo aquí de pronto porque conozco un poco la manera de hacer política. Los políticos, los concejales del Banco son muy independientes. Tú muy poco los ves, ellos sus decisiones políticas las toman, pues de acuerdo, digamos, con sus conveniencias personales, podríamos llamarlo. Pero hay ciudades que tienen como un hilo, ¿no? Conductor con la capital departamental. Hemos notado que hay municipios como Aguachica, por ejemplo, donde algunos concejales tienen ese hilo conductor, no sé de qué dependerá en realidad, y de pronto les cuesta un trabajo romperlo. Pero ellos tienen que ser conscientes. Ayer estuvimos en Las Lobas, y en San Martín de Lobas los concejales son también muy autónomos en sus decisiones, y ayer
me hicieron una pregunta y me dijeron, bueno, ¿y en lo político qué se gana? Uy. ¿Qué se gana en lo político? Le explicaba y le decía, un municipio como el Peñón Bolívar, colocar un ejemplo que está frente al banco, el Peñón Bolívar, el censo electoral no pasa a las 6.000 personas. En el censo electoral de Bolívar, que es de 1.800.000 votantes, tiene Bolívar, el censo electoral del Peñón es de apenas el 0,5%. O sea que el Peñón Bolívar, de hecho, uniéndose ni siquiera con los 4 municipios vecinos que tiene, que son San Martín de Loba, Barranco de Loba y Alto del Rosario, no alcanzaría ni siquiera a sacar un diputado con la votación propia de allí. No alcanzaría, o sea, ni siquiera para una lista les alcanza. Correcto. Entonces, esa persona que termina su cargo de concejal no tiene ninguna posibilidad de escalar en la política departamental. Porque hay otro detalle. La capital departamental, Cartagena, tiene el 49% del censo electoral, casi 900.000 votantes. Es decir, que Cartagena, cuando vienen las elecciones de diputados, de entrada, por matemáticamente tendría derecho a elegir ya 7 de los 14 diputados. La mitad de los diputados que tiene Bolívar. Y hay municipios como el Peñón, como San Martín de Loba inclusive, que no tienen acceso ni siquiera con su propia votación a hacer esto. Es decir, hay una inequidad en el acceso a los cargos de elección popular por el mismo sistema de organización territorial que hay. Eso no es que Cartagena sea malo, no, simplemente el sistema de organización territorial. Eso es como cuando tú eres de estrato 1, ¿verdad? Estás sin empleo, pero vives en un barrio de estrato 6. Estás pagando servicios públicos costosos que no son acordes a tu ingreso. Eso le está pasando a ellos en el término político, entonces son excluidos. Esa situación genera algo perverso, y es que para el que viene a implementar la corrupción electoral, a comprar el voto, llamémoslo a comprar el voto desde las capitales, le es más fácil, porque si una persona del Peñón Bolívar se lanza a la asamblea y el vecino quiere votar por él, el que viene a comprarle el voto al vecino le dice, oiga, ¿para qué vota por él si él no va a salir? Sí. Y eso crea un imaginario, voy a perder el voto, porque así le trabajan la psicología a la gente. También. Entonces, eso facilita la corrupción electoral. Entonces, el político local no tiene acceso, no tiene oportunidades, y ese escenario beneficia al político que viene de las ciudades. En el nuevo departamento eso cambia. Aguachica, que es la capital, con el favor de Dios, no va a tener más del 17% del censo electoral. De hecho, la subregión norte nuestra, que ahora va a ser el banco va a dejar de ser el sur y se va a convertir en la subregión norte, que se va a llamar la subregión Loba, con las Lobas. El banco y las Lobas, los 4 municipios de las Lobas, tendrían el 30% del censo electoral, frente al 29% que tendría el área de influencia de Aguachica. Entonces, fíjate, hay 2 subregiones que políticamente van a tener un acceso equitativo a los cargos. Allá pueden haber 3 diputados perfectamente sin necesidad de venir a hacer política acá, y aquí podrían haber 3 diputados perfectamente. O sea, y la subregión del sur, de Simití, tendría también, creo que es el 16%. Entonces, cada subregión va a tener acceso equitativo a los cargos de elección popular. Eso, por supuesto, ¿va de acuerdo con qué? Es un fortalecimiento de la descentralización política, y va a estar de acuerdo con los criterios constitucionales de que el acceso a los cargos públicos sea equitativo, que la participación sea igualitaria para todos, no como el sistema actual que tenemos donde no hay posibilidad. Entonces, cuando tú le dices eso a un concejal de Aguachica, le dicen, aquí, tú para ser, por ejemplo, diputado o gobernador, puede ser un gobernador de cualquiera de las subregiones, sí, y le alcanzarían los votos perfectamente para competir con la capital. Entonces, para los concejales de Aguachica van a tener la posibilidad de ser diputados más tarde sin necesidad de ir a pedir permiso a Valledupar, o llamar por teléfono a que le digan que sí o que no, o que lo regañen. No, aquí van a ser autónomos, ¿verdad? O te dicen que sí, pero eres el segundón. Claro, o además de eso van a haber 3 nuevos representantes a la Cámara que van a ser aquí de nuestra región. Mira qué bonito que una persona del Peñón ahora sí puede decir, en el Peñón diga, oye, sí, yo quiero estudiar. Hoy en día tenemos una cantidad de profesionales nuestros a los que le hemos dado estudio, ¿verdad? Nuestros papás con mucho esfuerzo, ¿verdad? Unos muchachos muy preparados que yo creo que tienen derecho a tener esas expectativas tan bonitas, no a seguir sometidos como nos pasa actualmente desde el punto de vista político, ¿no? Porque sí sucede eso en algunos municipios, que hay un sometimiento o se dejan someter. Entonces, el nuevo departamento sin duda sería una gran ganancia en términos políticos para todos los municipios. Que están creando cargos políticos. No está creando cargos políticos. Se están permitiendo el acceso equitativo a municipios que hoy en día no tienen acceso en el sistema actual. Y por Dios, eso va de acuerdo con los principios constitucionales. El que no esté de acuerdo con eso no está de acuerdo con la Constitución. Claro, es que como usted lo dice, hace 50 años no se habla de un proceso como esto, pues no lo conocemos, ¿no? Y como hoy poco estudiamos también el tema de la historia, pues desconocemos aún más. Pero va por buen camino. Y la pregunta, me decía alguien, por ejemplo, de la clase política, ¿no? Que estaba pues educado en esta clase política, me decía, pero el tema presidencial, ¿no? Si influye o no influye. Me dice, pero no se ha podido dar trámite a una reforma que va a interesar darle trámite a un departamento. Esto no es, o sea, no viene, o sea, no va ligado al interés presidencial. Pues, o sea, puede tener una incidencia, pero no es que sea, no tiene que darse la pela, pues. Bueno,
La presidencia, sin duda, el Ejecutivo Nacional es parte del sistema político. Sí, sí. El apoyo va a ser importante. Nosotros, pues, el proyecto, de hecho, fue radicado por una bancada de gobierno cercana, la del Pacto Histórico, la representante Dorina Hernández y otros congresistas. Sin embargo, hay congresistas de otros partidos que no son partidos de gobierno que han apoyado la propuesta también y están dispuestos a apoyarla. Nosotros aspiramos que se convierta en una propuesta pluralista, ¿no? Ahora, un detalle bonito de esta propuesta es que igual se articula con el plan de desarrollo que el Congreso de la República le aprobó al presidente Petro. El presidente Petro, uno de sus pilares principales es el ordenamiento territorial alrededor del agua. De hecho, cuando él estuvo en campaña, que vino aquí a Huachica y en Mompox y en el Banco, tocó el tema de la creación del Departamento del Río. Sí. Ese Departamento del Río que él plantea, él lo toma el nombre de la propuesta que tenía Orlando Falborda, ¿no? De hecho, Orlando Falborda lo planteaba no como un departamento, sino como una región del agua, ¿no? Toda la zona de aquí, de la cual nosotros hacemos parte. Y esa es de alguna manera, la teoría que retomó el presidente de la República y en el cual se basa el ordenamiento territorial alrededor del agua. Así que esto va de acuerdo con el plan de desarrollo. Aspiramos que pues los congresistas, al ver digamos, la bondad del proyecto, lo apoyen. Y esto se construye día a día, Oscar. Esto es como en el fútbol, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí. Tú pasas la primera ronda, vendrá la segunda y así se va construyendo día a día. Pero doctor Eduardo, por ejemplo, ese proyecto de ley que ya está radicado, ¿por qué razones podrían hundirlo? O sea, digamos, de forma no habría como los sustentos. ¿Qué sustentos habría como para hundirlo? Solo Decisión política. Tanto la decisión de sacarlo adelante como de no aprobarlo son decisiones políticas. No va a ser fácil, somos conscientes de eso. El Cesar, cuando se creó, requirió, creo que fueron tres intentos, hasta que por fin se dio. Quindío también se había hundido unas 2 veces, creo que la tercera fue que lo logró. Nosotros aspiramos que la primera sea la vencida. Hoy en día hay argumentación mucho más fuerte que la que había cuando se crearon aquellos departamentos. Mira, en aquella época que se crea el Cesar, no existía la ley 617 del 2000 que garantiza que haya viabilidad fiscal. Nosotros tenemos unos estudios que no lo tuvieron ellos nunca, donde se demuestra que el impuesto al consumo de cerveza y los impuestos al consumo que nosotros producimos son suficientes para financiar el gasto de funcionamiento. Tendríamos ingresos corrientes libre de destinación del orden de los 39.000 millones de pesos. Y el gasto de funcionamiento, que ya hemos calculado, la estructura administrativa que tendría el nuevo departamento, estaría por el orden de los 18.000 millones de pesos. Es decir, que el indicador estaría en 45%, cumpliendo perfectamente con los indicadores de viabilidad. Por eso, pero a eso me refiero. Si está bien sustentado el proyecto, ¿no? Si los municipios lo quieren, el pueblo lo quiere, ¿qué argumento le queda a un congresista para hundir el proyecto? Vamos a ponernos entonces en el lugar de quienes se van a oponer. Sí, claro. Alguien podría decir, oiga, no estoy de acuerdo porque ese proyecto, la nación tiene mucho déficit fiscal, las finanzas de la nación están afectadas y no podemos crearle un nuevo gasto. A esa persona le diríamos que este proyecto del nuevo departamento no afecta para nada las finanzas de la nación. Las transferencias que giran la nación, a los departamentos y municipios es del orden de los 62 billones de pesos. Van a seguir girando lo mismo. La diferencia es que ahora se va a distribuir no entre 33, sino entre 32, no entre 32, sino entre 33 departamentos. Sería la única diferencia. Es decir, no va a haber un costo fiscal para el Estado. En el caso de la sostenibilidad, que si es sostenible, ahí están los indicadores que demuestran que este departamento es viable. Hay un argumento que algunos han dicho y de pronto no están enterados. Dicen, no, es que los municipios son muy pobres. Pues hay que aclararle a esas personas que efectivamente los municipios, de hecho los del sur de Bolívar, que son los que tienen el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, que así se llama el indicador de pobreza, ese índice de necesidades básicas insatisfechas, al ser tan alto, va a permitir que accedamos a mayores transferencias. Al contrario, eso beneficia porque vamos a tener acceso a mayores transferencias. Estar en el Cesar hoy nos perjudica, porque ocurre que en el Cesar el índice de pobreza es del 22%. Entonces, con eso nos califican a todos aquí, a la hora de liquidarnos transferencias departamentales. En el nuevo departamento, el NIB va a ser del 32%. Entonces, vamos a ganar 10 puntos, nos van a calificar con un mayor puntaje y vamos a recibir mayores recursos. Al recibir mayores recursos, a largo plazo, vamos a poder, ahí sí, disminuir los índices de pobreza. Entonces, estamos en una trampa en la liquidación en la cual le vamos a hacer el quite. Entonces, el mayor NBI va a permitir mayores recursos para futuro implementar procesos que ayuden a superar la pobreza y que recibamos los recursos que merecemos. Porque es que ocurre que las capitales departamentales nos bajan a nosotros el índice de NBI. Bolívar es el caso más perverso. El NBI, el índice de pobreza de Bolívar es de 26%. 26%. Okay. Y Cartagena tiene el 12%. Alto del Rosario está por encima del 60%. Entonces, Alto del Rosario pierde casi 40 puntos cuando lo liquidan. Pero Cartagena, que está en 12%, gana
14 puntos porque lo califican por encima de su real nivel de pobreza, que el nivel de pobreza lo suben los municipios más pobres. Entonces, hay ciudades ricas que se están beneficiando de la pobreza de los municipios que están en las periferias y acceden a mayores recursos. Esa trampa es la que nosotros vamos a cortar con el nuevo departamento, agrupando municipios que tienen índice de pobreza mucho más homogéneo. Los niveles de desviación son menores y eso es un aporte que le estamos haciendo a la planeación del Estado. Es que esa tarea ha debido hacerla el Departamento Nacional de Planeación hace mucho tiempo. Ajustar las unidades de asignación, que son los departamentos, a sus reales índices de NBI para que se cumplan los principios de focalización que la Constitución manda a cumplir. El que esté en contra de eso, está en contra de los principios constitucionales. Aquí de pronto, hablando de esos caprichos, ¿no? Caprichos y habría de pronto de clase política, en los departamentos donde los sures tienen una pequeña representación, por ejemplo, en estos momentos el sur de nombre, por lo menos del Cesar, tiene un representante, ¿no? Es Libardo Cruz, ¿no? Así es. Al crearse un nuevo departamento, lo que tiene que hacer es cambiar su caudal electoral, ¿no? Buscar los votos en este nuevo departamento. Ya no, porque ya no seguiría ahí. Creo que esto ya pasó a nuevas alianzas y demás. La política es dinámica. El buen político sabe interpretar lo que la gente quiere y de acuerdo con eso, si la gente ve que ese político representa lo que ellos quieren, la gente va a seguir votando por ese político. Son ellos los que tienen que tener la habilidad. Los políticos que se han opuesto a este tipo de procesos casi siempre se oponen los políticos locales, ¿sabes? En el departamento del Cesar, yo tomo mucho el Cesar porque lo he estudiado mucho, me he leído mucho el libro de Simón Martínez. De hecho, el banco estuvo inmerso en ese proceso, lo hemos estudiado mucho. Allá le dijimos que no al Cesar hace 60 años, sí. No nos quisimos ir. En el Cesar, Pedro Castro Monsalvo se opuso tajantemente a la creación del Cesar. De hecho, es responsable de haber hundido uno de los primeros actos legislativos, ¿no? De creación del Cesar, con unos argumentos traídos de los cabellos. Decía que no había personas preparadas para administrar el departamento. Por Dios. Ese tipo de personas son de ingrata recordación. En cambio, la gente recuerda con mucho cariño a quienes crearon esos departamentos. Hace poco murió el ex representante Murgas, que fue quien radicó el último acto legislativo de creación del Cesar y lo enterraron con honores, lo recuerdan con mucho cariño. En el departamento de Sucre, hace 2 años creo, murió Carmen Serra, una de las creadoras, de las impulsoras del departamento del Cesar. Un poco lo que es Euclides Alsina hoy en día aquí en nuestra zona, ¿no? Que ha liderado este proceso. Y a Carmen la enterraron con todos los honores, la recuerdan con mucho cariño. A esos que se oponen, termina la gente olvidándolos o teniéndolos con un mal recuerdo. Entonces la invitación a la clase política es que interpreten. Nacho Vives, que era magdalenense, fue el que impulsó la creación del departamento de La Guajira y toda la vida vivió del agradecimiento político de los guajiros. Un político está para eso, para que lo quieran e interprete lo que a la gente le conviene y lo que la gente quiere. Oponerse tajantemente es un suicidio político, como están haciendo algunos por ahí. Claro, tarde que temprano, como dice uno, el pueblo pasa factura. No, y aquí van a encontrar todos los argumentos. Aquí los van a encontrar perfectamente. Y hoy en día no es como antes. Hoy en día tú llegas aquí a Huachica, no va a tocar el caso de Huachica, tú vas a Pelaya. Pelaya hay muchos profesionales. La gente no traga entero. Entonces ese político tiene que tener cuidado de no cometer imprudencias cuando habla o expresar necedades, en realidad, que como las que mencionamos hace un rato. No, necedades no porque no estemos de acuerdo con ellas, sino porque están por fuera de la ley y de los preceptos teóricos. Tiene que tener cuidado con eso. Por ignorancia, yo creo que no se han documentado. Bueno. Hay una página, es que yo, como le digo, veo más estructura a la propuesta. Hay una página, ¿no? Una página web. Creo que ahí tenemos en una diapositiva nos dice para que la gente lo tome y el que quiera saber más, lo que usted dice, hoy para no tragar entero, venga, espere, no, voy a documentarme cómo es este cuento de Surcaribe, qué ganamos, cuáles son los argumentos y que no nos vendan eso como que eso es inviable. Así aparece, ¿no? www.departamentosurcaribe.co. Sí. Yo entré a la página y bueno, y ahí hay unos datos muy interesantes. Esos 3 argumentos, ¿es viable legalmente? ¿Es viable fiscalmente? El acto legislativo ya está en el Congreso y ya se asignaron ponentes, ¿cierto? Sí, ya están asignados los ponentes. Ahí vemos el mapa también, ¿no? Las 4 subregiones que tendría el departamento, la subregión Loba, arriba el banco y los municipios de las Lobas. Para ilustración de la gente, San Martín de Lobas es un municipio del que se han desprendido 7 municipios. Ajá, ok. De ahí salió Río Viejo, salió Regidor, salió El Peñón. Es decir, esa es una zona que está muy acostumbrada a este tipo de reordenamiento. Tú llegas a hablar de esto allá y la gente, para ellos es normal porque han creado nuevos municipios y de hecho ha sido positiva la creación de municipios, ¿no? Ha sido positiva con todos los problemas que puedan tener. Hoy en día mejorado. Este proyecto de Surcaribe también crearía un municipio nuevo, creo que es, ¿cierto? ¿Me contempla un... No, inicialmente no lo contempla. Bueno, ya si alguien en medio de la creación del departamento quiere aprovechar la iniciativa legislativa
para incluir esa propuesta. Hay algunos corregimientos que han manifestado. Pero para que un corregimiento pase a ser un municipio, ¿depende del Congreso o es ya de ordenanza? Hoy en día es muy difícil por el tema de los requisitos de población. Es muy difícil, 25.000 habitantes, algo que muy pocos municipios cumplen. De hecho, del que se separe no puede quedar con menos de esa población. Eso, de pronto saliéndose de una capital podría, ¿verdad? Pero las capitales muy pocas lo hacen. Entonces hay mucha dificultad, pero un acto legislativo podría ser la oportunidad para hacerle el quite. Por ejemplo, el caso de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja no cumple requisitos con la ley, de acuerdo con la ley de distritos para ser distrito. Se presentó por acto legislativo, le hizo el quite a los requisitos de ley y se creó mediante acto legislativo el distrito de Barranca Bermeja. Entonces, con el municipio podría, en un caso dado, se acaba de crear Palenque, ¿no? Palenque se acaba de crear, no, creo que Palenque, si no estoy mal, creo que no cumple los requisitos de población, pero se creó por acto legislativo que es legal hacerlo por esa vía. Pero está bonito. Muéstrame la subdivisión de los territorios. Porque eso lo escucha uno hablar mucho. En el Cesar no están creadas, ¿no? Están creadas en las provincias. Eso es muy de Santander, de norte de Santander. Sí, la provincia hay unas que son históricas, ¿no? Hay culturales que persisten, claro, en Boyacá, norte por ejemplo, de Santander. Pero esas las formularon también en base como a la historia y a las tribus. A la funcionalidad que hay en el territorio. Sí, por ejemplo, esos municipios que vemos en la subregión Entre Ríos, que es la que lidera la capital Aguachica, son municipios que tradicionalmente tienen la dinámica con Aguachica. Ahí hay unas dinámicas que son nuevas, ¿sabes? Que arriba en Loba, muy interesante, porque Tamalameque, Tamalameque, digamos, tiene mucha relación con el banco, ¿no? Bastante. Claro. De allá es la canción de La Llorona Loca, ¿no? De José Barro. Sí. Hay unos vínculos. Pero fíjate que últimamente, ya después de la creación del Cesar, se ha ido perdiendo esa relación. Al incluir a Tamalameque en esa subregión Loba, sería como recuperar esa hermandad que hay entre el banco, ¿verdad? Y la región Acaritama, que es la que queda ya en el oriente del departamento. Es que incluso, hablando del tema de la falta de identidad, eso miramos. Alguien decía, el aeropuerto de Aguachica, ¿por qué se llama Caritama? Caritama no es nuestro, ¿no? Sí. Hemos sentido muchas cosas así, pero esos son aportes que han hecho los miembros del movimiento, ¿no? De hecho, eso lo diseñó un amigo. Y está la de San Lucas, ¿no? También para recuperar la importancia de la serranía de San Lucas en esos municipios del sur. Exactamente. 28 municipios. O sea, ¿y cuántos es que entran del Cesar? O sea, que el Cesar quedaría con ¿cuántos? El Cesar entrarían 10 municipios, quedaría con 15 municipios del departamento del Cesar. De Bolívar, el alargado departamento de Bolívar, entrarían 15 municipios. Entrarían 15 municipios, 2 del departamento. 15 entrarían de Bolívar. De Bolívar. ¿Y con cuántos quedaría Bolívar entonces? Bolívar tiene 46, quedaría con 31 municipios. Todavía queda grande. Sí. El departamento del Magdalena aporta un municipio que es el Banco, entraría aquí, y el norte de Santander entraría el Carmen y La Esperanza. Si yo fuese político de estas capitales, por ejemplo los de Valledupar, hermano, háganle, porque ¿cuánto le cuesta al político estar viniendo, ¿no? A hacer campaña? Los desplazamientos, el solo tema de desplazamiento ya es una lógica muy grande. De hecho, para ellos tiene un beneficio, lo tiene Oscar, porque por ejemplo, ellos van a mantener las mismas 4 curules que tienen actualmente para Cámara, que son 4, ¿verdad? Las que tiene el Cesar. 4. Las 4, pero ahora las van a elegir entre menos población. Es decir, los umbrales van a disminuir. El trabajo de hacer la política va a disminuir los costos de hacer la política para ellos. Claro, para ellos es un beneficio. Mira, y en el tema de la pobreza, que hablábamos hace un momento del NBI, el departamento del Cesar gana. Al Cesar le van a aumentar las transferencias con la creación de nuestro nuevo departamento. ¿Sabes por qué? Porque ocurre que los municipios de menor nivel de pobreza del Cesar están en la zona de hecho, Aguachica tiene muy bajo nivel de pobreza, pero Río de Oro, González y San Alberto tienen un nivel de pobreza bastante bajo. Eso va a hacer que al salirse estos municipios del Cesar, el NBI del Cesar va a aumentar aproximadamente 1 punto, es decir, que van a acceder a mayores transferencias liquidadas por criterio de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Que a futuro los congresistas del Cesar tienen que luchar en el Congreso de la República para que cada vez que se haga la distribución de cualquier tipo de recursos se haga basado en los mayores índices de pobreza. La pobreza del Cesar está más alta ¿en dónde? ¿En qué municipios? En los municipios del centro es más alta. Entonces, al salir Río de Oro y estos municipios de Aguachica, de hecho, el nivel de pobreza del Cesar aumenta, el NBI aumenta. Eso va a hacer que con el nuevo departamento al Cesar le aumenten las transferencias. A nosotros acá en el nuevo departamento los que nos están subiendo el índice de pobreza son los municipios del sur de Bolívar que tienen, y las Lobas tienen índice de pobreza bastante alto. Incluso Valledupar tiene un índice de pobreza alto, ¿no? Valledupar lo tiene bastante bajo. Sí, es que el problema es ese, que las capitales nuestras actuales tienen un índice de pobreza muy bajo. Creo que Valledupar está por el orden del 14%. Y ese 14%, ellos lo liquidan con nivel de NBI de 22. Está bajo, pero frente a otras capitales está alto. Frente a otras capitales, sí. El caso de Cartagena está en 12%, Santa Marta está en 14%. Está más o menos equivalente, Oscar, Valledupar.
Valledupar, recuerda que ha sido una ciudad que ha tenido mayor desarrollo gracias a la creación del departamento del Cesar hace muchos años, y su índice de pobreza pues es más o menos equivalente al de las demás capitales. Sé que te conoce mucho la historia, doctor Eduardo. ¿Por qué decidieron bautizarlo Cesar? ¿De dónde salió eso? Cesar, en el libro de Simón Martínez Ubarnes, leí, hay un Cesar, creo que es un vocablo indígena que arriba decía río de aguas revueltas, algo así, lo que es la bajada del río Cesar, y acá abajo era aguas mansas, ¿no? Entonces Cesari, creo, es un vocablo indígena, Cesari. En el libro de Simón Martínez Ubarnes, ya me dejaste la tarea, yo lo había leído, pero para recordarlo un poco mejor, lo invito a que lo vean. Ahí aparece el origen del departamento, del nombre Cesar. Es un vocablo indígena. Aguas mansas, aquí abajo, me imagino que era cuando ya bajaba las ciénagas, Cesar y una cosa así. Y arriba era el río de aguas revueltas, algo así. Bueno, ha sido muy didáctico, muy oportuno hablar con usted. Me habían hablado mucho, ¿no? De Eduardo Torres, que conocía mucho de esto, y lo veo que de verdad pues sabe mucho, habla con mucha propiedad, con mucha esperanza. Creo que comunica muy bien. Y esperamos que así sea, ¿no? Todo lo que haya que hacer. ¿Hasta dónde está metido usted en esto? Nosotros estamos en esto, esto es algo que lo llevamos en el corazón. Sí. De hecho, nosotros lo hemos dicho, ¿no? Si se da, fabuloso, lo vamos a celebrar. Si en un momento dado, de pronto, porque hace parte de las probabilidades que tienen los proyectos de ley. Los proyectos de ley o pasan o no pasan. Si no se pasan, no se preocupe, lo vamos a volver a radicar enseguida. Al día siguiente estamos en el Congreso radicándolo nuevamente hasta que por fin sea una realidad. Nosotros aspiramos que ahorita, con la fuerza que tiene el proyecto, los argumentos, la primera va a ser la vencida. Dice por ahí que un convencido convence. Sí, señor. Convencido convence. Eduardo, muchas gracias por este tiempo dedicado aquí a los televidentes de La Parla Política, la gente que nos ve en Aguachica, en el sur del Cesar, también a través de una alianza que tiene el cable operador Megared en diferentes municipios, tanto del sur de Bolívar como del sur del Cesar. Y pues también en nuestras redes sociales queda colgado este programa. Pues muchas gracias de verdad por ilustrarnos. No, Oscar, a ti por la oportunidad. Siempre quedan temas por tocar, ¿cierto? Aquí estamos a tus órdenes cuando sea necesario para la comunidad. Bueno, cada vez más argumentos para que Sur Caribe sea una realidad. A ustedes les agradecemos haber estado sintonizados con nosotros, estar conectados. Les deseamos un feliz resto de noche.